o la dirección del fluido son contrarios, por eso llaman contraflujo, ¿no? Uno va en una dirección, el otro va en el sentido opuesto. Y estos son los intercambiadores que, digamos, académicamente se pueden explicar, ¿no? Porque ya hay intercambiador. Por ejemplo, el intercambiador este es de un solo paso, ¿no? En cambio, a veces hay de 2 pasos, 3 pasos. Ahí. Es como si el fluido, el tubo va en zigzag, ¿no? En una dirección es un paso, si vuelve es 2, ¿no? Pues como más o menos en los radiadores, ustedes habrán visto que no solamente es dos tubos concéntricos, ¿no? Son varios, ¿no? Son de varios pasos, ¿no? Como si irían en zigzag, ¿no? Pero el proceso casi siempre es este, ¿no? Entonces, es como si fueran dos tubos concéntricos, pero van varios, ¿no? En zigzag, ¿no? Entonces, algo para... Entonces ahora tengo esto, es su teoría. Ustedes ya lo han hecho en el curso respectivo, ¿no? Transferencia de calor. Antes que me olvide, ustedes, claro, entonces, el ciclo pasado han llevado transferencia o el anterior. Anterior. No, el anterior capaz han llevado. El cuarto ciclo, creo. En el cuarto, ya. Y han hecho prácticas porque justamente la escuela compró un buen módulo, ¿no? No, no entiendo. Y probablemente capaz ustedes ya, cuando han llevado, probablemente ya había el módulo. ¿No han hecho ninguna práctica en transferencia de calor? No. Entonces, capaz recién. No recuerdo muy bien, pero creo que ha sido el año pasado, pues. O hasta creo que el anterior, ¿no? Creo que el anterior, en el 18, creo me parece, y casi fin de año, ¿no? Pues ahí, no sé si tengan conocimiento, capaz ustedes, ¿no? Como están en la universidad, pero hay justamente de esto, ¿no? De transferencia de calor, hay un módulo, ¿no? Que se compró. Y probablemente, por les preguntar, no sé si lo habrán utilizado, ¿no? Pues en esos módulos a veces se calcula, pues, ¿no? Temperaturas, ¿no? El calor que fluye, ¿no? Pues son varios ensayos que se puede hacer en el módulo, ¿no? Hasta probablemente flujos, digamos, un ensayo en contraflujo, ¿no? Y probablemente un ensayo también en flujo paralelo, hermano. Los dos flujos van en una misma dirección, ¿no? Para ver cuál es más eficiente. Entonces aquí, bueno, más eficiente eh, es en contraflujo, ¿no? Porque de acuerdo al diseño, cuando yo diseño los intercambiadores de contraflujo, ¿por qué se usan más, no? Porque resultan más pequeños, ¿no? Pues ahora, si es más pequeño, pues lógicamente es más económico, ¿no? En cuanto a materiales, ¿no? En cambio, el de flujo paralelo es un poquito más grande, ¿no? Por eso generalmente se utiliza el de contraflujo, ¿no? Porque diseñando nos sale más pequeño, ¿no? Más compacto. Entonces, aquí hay un ejemplito que también lo podemos, como digo, ¿no? Utilizar, por ejemplo, en el radiador de la práctica, ¿no? Lo único que hay, el flujo es el agua caliente y el otro fluido es el aire, ¿no? Entonces, en calefacción, ¿a quién calentamos? Al aire, ¿no es cierto? ¿No? Pero aquí estamos poniendo un ejemplo entre agua caliente y agua fría, ¿no? Entonces, aquí, en la parte derecha, un ejemplito de calentamiento del agua, ¿no? Pues ejemplo, ¿no? Calentar agua desde 20 grados Celsius hasta 80 grados. Y el agua va a fluir a 1.2 kilogramos por segundo, ¿no? Y pues, vamos a suponer que se tiene agua geotérmica, pues, ¿no? Entonces, el agua caliente, ustedes saben, ¿no? Los volcanes,
Los que conocen Putin, hay agua, ¿no? En determinados lugares. Y suponemos que esa agua está a 150 grados Celsius, ¿no? Y vamos a utilizar esa agua para que fluya 2 kilogramos para calentar, ¿no? Hasta 80 grados. Entonces, en el intercambiador va a haber agua caliente. De entrada va a ser 160, ¿no? En cambio, el agua fría va a entrar a 20 grados y vamos a calentarlo hasta 80, ¿no? Es un intercambiador de contraflujo acá, ¿no? Y aquí nos dan este dato, ¿no? El tubo interior tiene diámetro de 1.5, ¿no? Entonces nos están dando el diámetro de 1.5 centímetros. Y ahora, y esto y el coeficiente de transferencia de calor total, este es el U, ¿no? El U mayúsculo. Entonces, que ya hablamos creo que en la clase anterior, ¿no? Entonces, el coeficiente de transferencia de calor es un coeficiente, si podemos decir, la suma de los tres mecanismos, ¿no? Conducción, convección, radiación. Esto ya es como un coeficiente práctico, ¿no? Entonces, ¿qué me reúne a los tres flujos? Siempre esto es de transferencia de calor. En este caso, 640 watts metro cuadrado. Ahora, esto lógicamente, si alguien quiere preciso, se puede calcular, ¿no? Se puede calcular, ¿no? Entonces, en cualquier libro de transferencia de calor hay ejemplos de calcular, ¿no? Tengo transferencia por conducción, tengo transferencia por convección, tengo transferencia por radiación, ¿no? Y a veces siempre se presenta esto en la ingeniería, bueno, son tubos circulares, ¿no? Porque circulan. Entonces, para hacer cálculos, yo puedo calcular esto preciso, ¿no? Preciso, por transferencia de calor, ¿no? Pero aquí ya lo estamos asumiendo que, ¿no? Este valor, más, entre agua caliente, más o menos 640 watts, metro cuadrado. Y nos piden determinar la longitud requerida de ese intercambiador, ¿no? Entonces, el intercambiador, digamos, ¿cuánto de longitud deben tener los tubos concéntricos, ¿no? Para que se pueda calentar el agua desde 20 hasta 80, ¿no? Y con un agua caliente que está a 160 grados, ¿no? Ahora, también acá, de la misma manera, ¿no? Cuando se diseña un intercambiador, como en el caso del colector solar, entonces se tiene que calcular cuál es el área de transferencia de calor, ¿no? Necesario para que se produzca esta transferencia de calor, de tal temperatura a tal temperatura. Igualito ese calor. Una vez que tengo yo el área, igualito que el colector, lo divido entre el área superficial del tubo, ¿no? Igualito que el tubo al vacío, ¿no? Hemos hallado el área, entonces, yo necesito para este proceso de transferencia de calor tanto de área. Entonces, como voy a utilizar tubo, digo, ¿cuánto de tubo necesito? Y eso depende del diámetro, ¿no? Ya hemos visto que el área superficial de cada tubo se calcula 2 pi RL, 2 pi RL, ¿no? Entonces, igualito acá. Llegamos al área, ¿no? Entonces, ahora esto del intercambio a veces siempre es necesario porque toda esta parte de diseño de colectores, su fundamento es la transferencia de calor, ¿no? Hasta para entender acá. Entonces acá, entonces, yo he dibujado un esquemita similar a esto y los datos acá, ¿no? Entonces, el agua fría nos ha dicho que va a entrar a 20 y va a salir a 80 grados. En cambio, el agua geotérmica, ¿no? Está a 160. Ahora, lógicamente no se sabe a cuánto va a salir. Aquí, ¿no? ¿Cuánto va a salir? Y eso se tiene que calcular simplemente por transferencia de calor o conservación de la energía.
Y aquí también vamos a ver que siempre se utiliza la fórmula de la calorimetría, ¿no? Q, masa, calor específico a diferente temperatura. No hay otra fórmula, ¿no?, que permite calcular cuánto gana un proceso, cuánto pierde calor, ¿no? En este caso, hay un fluido que gana calor y el otro es el que pierde, ¿no? Y lógicamente los dos calores tienen que ser iguales, ¿no? Tienen que ser iguales, ¿no? Entonces aquí esos son los datos. El agua fría ya se sabe, ¿no? Yo lo quiero hasta 80 grados, ¿no? Entonces puedo querer capaz hasta para una ducha, ¿no? También 160, lógicamente, ¿no? Como le va a dar calor, al final, lógicamente, va a salir a menos temperatura, ¿no? Eso se puede calcular, ¿no? Entonces aquí vamos a ver. Ahora aquí también, a veces en los cálculos de ingeniería, siempre se hacen consideraciones, ¿no?, para que el cálculo sea con cierta precisión, ¿no? Y a veces las consideraciones son, pues, lógicas, ¿no? Aquí, bueno, las condiciones estables de operación, ¿no? Eso quiere decir que el flujo de los dos del agua es estable, ¿no? Están fluyendo a esa velocidad que nos han dado, ¿no? Uno está a 2 kilogramos por segundo y el otro está fluyendo a 1.2 el agua, ¿no?, la circulación de la masa, ¿no?, kilogramos por segundo. Y también acá, para que no haya pérdidas, ¿no?, porque el intercambiador tiene que ser aislado, ¿no?, que el calor del agua caliente, todo el calor lo absorba el agua fría, ¿no? Y su calor no se vaya al exterior, ¿no? Se supone que el intercambiador está aislado, ¿no?, para asumir, ¿no?, el calor que pierde el agua caliente lo debe ganar el agua fría, pues, ¿ya? Acá los calores específicos, ¿no? Entonces, ese es el calor específico del agua, lo he puesto H2. Esto ya lo conocemos, ¿no? 4.18 kilojoule. En cambio, este es el calor específico del agua caliente, le he puesto geo, calor específico, ¿no? Y es un poquito más, 4.31, las mismas unidades, ¿no? Kilojoule, kilogramo, ¿no? Entonces, en el gráfico, con las dos curvas no son exactamente paralelas, ¿no?, porque hay una diferencia en el calor específico, ¿no? Si yo hago un gráfico, ¿no? Va a haber una diferencia, ¿no?, entre la curva del agua que se calienta y la curva del agua que se enfría acá. Entonces yo voy a calcular cuánto de calor, igual, masa, calor específico, la temperatura. ¿Cuánto de calor va a ganar el agua fría? ¿Cierto? Entonces, esta fórmula ya lo conocemos, es del agua. El otro es el agua geotérmica, es el agua fría, ¿no? Entonces, su masa nos han dicho. Ahora, esto siempre, ¿no? A ver, alguien que me diga, cuando pongo aquí en las notaciones este puntito, ¿qué significa? Bueno, aquí masa está con puntito, el calor también está en puntito, ¿no? Porque hemos visto que a veces el calor, ¿por qué se pone puntito? Flujo másico. Flujo másico. Varía respecto al... Porque está en función del tiempo, ¿no es cierto? Kilogramos por segundo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, siempre en los libros, el puntito, a veces flujo en función del tiempo, ¿no? Porque si no le ponen este puntito, entonces yo no hallaría en kilowatt, tendría que hallar en joule nomás. En cambio, esto está joule por segundo, o sea, energía en función del tiempo, ¿no? Por eso se acostumbra por este puntito, ¿no? Ese es el flujo de energía en función del tiempo, ¿no? Entonces, por eso ya, porque aquí ahí está metido el segundo, ¿no?
Entonces, la masa del agua fría dice que circula 1.2, ¿no es cierto? Kilogramos, su masa ahí por segundo, ¿no? Calor específico del agua, que ya conocemos. El agua lo vamos a calentar de 80 a 20, ¿no? Por consiguiente, ¿cuánto de energía en función del tiempo necesito? 301 kilojoule, ¿ya? Es 300.000, 301.000 joule por segundo. En kilojoule ya le hemos quitado 3 ceros, o kilowatt. Entonces, joule por segundo es watt, pues kilowatt. Entonces, ese es el calor que yo necesito, para que el agua fría se caliente, ¿no? De 20 a 80. ¿Ya? Entonces, no sé si ustedes tienen a la mano la práctica, ¿no? La práctica de pues, en ese sistema de calefacción, en el sistema de calefacción que tienen en la práctica, ¿no? Pues hay un radiador, va a entrar agua caliente por los tubitos, ¿no? Y con un ventilador van a impulsar el aire, ¿no? Entonces, como va a pasar por tubos calientes, se va a calentar, ¿no? Entonces, esa es una manera de hacer la calefacción, ¿no? Ahora, creo que yo he visto que hasta capaz ustedes han participado, ¿no? Creo que han hecho un proyecto así de investigación en la universidad, ¿no? Creo que en el patio había una habitación, y creo que han hecho un proyecto de calefacción, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes ha intervenido? Entonces, por esto que estamos haciendo es un buen ejemplito para ver cómo yo caliento el aire, ¿no? Puede ser a través de un intercambiador, un radiador, ¿no? ¿Alguien ha intervenido en ese proyecto? Creo que es calefacción, pues. Sí, Eduardo estaba acá. ¿Nadie de la clase ha intervenido? Entonces, ahora simplemente les pregunto porque estaba viendo yo de que en el diseño está bien, ¿no? Ya, entonces, han investigado con algún profesor, ¿no? Pero usted ahí está viendo que no han calculado, pues, así con precisión, ¿no? No sé cómo habrá, ¿no? Entonces, ahora por eso digo, entonces, ¿cómo yo lo utilizo este calor? Hemos visto acá, igual, este calor yo necesito para calentar. Si yo digo, esto yo necesito para calentar el aire, dice calentar el aire, ¿cierto? Digamos, hablando de la práctica, este calor necesito calentar. Pues, lógicamente, ¿quién me va a dar este calor? En este caso me está dando el agua caliente, ¿no es cierto? Pero esa agua caliente puede venir de una terma, ¿no? Entonces ya no es un agua geotérmica, ¿no? Quiero calentar, entonces. Este calor que necesita, en este caso, el agua fría, pero en ese proyecto, digamos, esto necesitaría el aire, ¿no? A calentarse, digamos, de 20 hasta, ¿no? En la calefacción, la temperatura confort es más o menos 20 grados. O sea, yo debo calentar, la habitación tiene que estar a calefacción, ¿no? Pero acá, para calentar. Entonces, yo en ese caso, o sea, ¿no? Entonces, este calor me lo puede proporcionar el agua de una terma, ¿no? Es por eso que es importante que ustedes tengan la idea de diseñar una termita, ¿no? A tal temperatura. En este caso lo voy a utilizar para calentar el aire, digamos, y lo puedo utilizar para cualquier proceso. Y ahí le meto el intercambiador. Voy a intercambiar, ¿no? Mi agua está caliente, ¿no? Quiero calentar aire, intercambiar con aire. Quiero calentar otra sustancia, lo voy a intercambiar. Hasta acá vacía con otra agua fría, ¿no? Con otro agua caliente. Entonces, esto, claro, ¿no? Entonces, ustedes
Esto yo lo puedo obtener de una terma. Igual ya lo voy a calentar hasta a 80, puedo calcular. Entonces, en este problema estamos calentando, pues ya con esta formulita de la calorimetría, hemos calculado cuánto de calor debe ganar el agua fría, ¿no? Está ahí. Energía por unidad de tiempo, ¿no? 301 kilowatts necesito yo por calentar, ¿no? ¿No? Ahora, este calor es suministrado por el agua caliente acá, ¿no? Entonces, ahora voy a calcular cuál es su temperatura de salida del agua, ¿no? Entonces, se acordarán de que entonces no se conoce a qué. El agua fría sí entra a 20 y va a salir a 80, pero el agua geotérmica está a 160, ¿no? Le va a dar calor, lo que va a perder temperatura, ¿no? No se sabe a qué temperatura. Entonces, eso lo calculo simplemente, ¿no? El calor que gana el agua fría lo va a perder el agua caliente, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? El calor es suministrado por el agua, entonces su temperatura es salida, lo planteo esta ecuación. Entonces, este es el calor que va a perder el agua caliente, entonces. Y tiene que ser igual al calor que va a ganar el agua fría. ¿Ya? Pues quiero calcular a qué temperatura va a salir. Entonces, despejamos esto, masa por calor específico, pasa a este lado, me queda aquí, ¿no? Lo paso al otro lado, entonces esto va a salir. La temperatura de entrada va a pasar y nos va a quedar así, ¿no? Esta ecuación, despejando de acá, ¿no? La temperatura de salida va a ser temperatura de entrada menos el calor que ha ganado el agua fría o ha perdido el agua caliente entre su masa, calor específico del agua caliente, ¿no? Entonces, ¿a qué temperatura ha entrado el agua? 160 estaba el agua geotérmica, ¿no? Entonces, el calor que ha perdido, su flujo de masa, pues, ¿a qué temperatura va a salir? 125. Va a perder ¿cuántos? 35 grados, ¿no? Entonces, se enfría un poco, pero gana, ¿no? Entonces, en estos intercambiadores, ese es el procedimiento. Como ven, es algo lógico, ¿no? ¿Cuánto de agua? Yo calculo. Y por transferencia de calor, tenemos una fórmula similar acá, ¿no? Similar a esta, ¿no? Solamente que a esta temperatura, a esta diferencia de temperatura, ya le llaman diferencia de temperatura promedio logarítmica, le llaman, que asume como un promedio, ¿no? Un promedio de la diferencia de temperatura que sucede en este proceso, ¿no? Donde el agua fría se va calentando y el agua caliente va perdiendo su temperatura, ¿no? Es como un promedio, ¿no? Como si acá esto fuera un proceso nomás, ¿no? De un proceso. Entonces, tomamos en cuenta ya las temperaturas, la diferencia de temperatura logarítmica se llama. ¿Por qué se llama logaritmo? Porque lógicamente se calcula con el logaritmo, ¿no? Es una fórmula de termodinámica, ¿no? Entonces, delta de T1, delta de T1 menos delta de T2. Pues, y logaritmo delta. ¿Y cómo se calculan los delta, no? Pues, aquí entran las temperaturas, ¿no? Del agua caliente menos la temperatura a la que llega el agua fría, ¿no? Entonces, el agua caliente estaba, el agua fría se va a 80, ¿no? Y de igual manera el delta T2 de la temperatura del agua fría, del agua caliente,
que va a salir a 125 y la temperatura de entrada del agua fría, ¿no? Y esos valores se ingresa acá y hay un logaritmo natural. Por eso se llama temperatura promedio, diferencia de temperatura logarítmica, ¿no? Del proceso de transferencia de calor que se produce en los dos tubos concéntricos, uno de agua caliente y uno de agua. Y, como digo, pues, teniendo eso, su fórmula tiene similar, así, solamente que esta ya no es solamente delta T, sino tiene valor esto, ¿no? Y aquí también, ¿no? Su calor específico, este coeficiente ya es el coeficiente de transferencia, ¿no? Porque, ¿no? Esto ya en proceso de transferencia de calor, ¿no? Similar a esto tiene, ¿no? Entonces, de esa manera se calcula el delta T, ¿no? Es como un promedio de la temperatura que sucede en ese proceso de transferencia de calor. Pues delta T1 sale 80, delta T2 105. ¿No? Pues lo ponemos el delta T1, entonces nos va a salir este valor, ¿no? 80. ¿No? Mucho cuidado ahí con los signo menos, ¿no? Pues este logaritmo va a salir con signo menos, ¿no? Porque esta, para que salga positiva, menos entre menos, se va a salir más. ¿Operamos? Entonces, miren, entonces la determinación del área superficial del intercambiador. Entonces, ¿cuánto de área? Y siempre el área de transferencia, ¿no? Necesita, ¿no? El área de transferencia está ligado a qué longitud tiene el tubo, ¿no? Mientras el tubo sea más largo, va a haber más área de transferencia de calor, ¿no? Necesita. Pues aquí, por el cubo. Pues esto ya es el coeficiente de transferencia de calor global, ¿no? Este es el área que se necesita por el delta, ¿no? Entonces, ¿cuánto de tubo necesitamos, ¿no? El área de transferencia está ligado con la longitud del tubo, ¿no? ¿Cuánto de área? Ahora, esto es área superficial, por favor, ¿no? Porque ya sabemos que el área del tubo nos anda un diámetro, ¿no? El diámetro interior nos han dado, ¿no? Entonces, por eso, claro, entonces aquí es el calor, ¿no? El calor, esto nos han dado 640, que es un valor que lo hemos asumido acá, pero esto se puede calcular, ¿no? Donde intervienen convección, conducción, y esto lo hemos calculado acá, ¿no? Entonces, reemplazando aquí entonces, reemplazamos acá, pues, esto era 300 kilowatts, ¿no? Ponemos en watts, 31, 640 que nos han dado como dato, y ese es el delta de T. Entonces yo puedo obtener aquí, por ejemplo, ¿cuánto de área superficial de tubo necesito? Igualito que como digo, en el diseño del colector. Para tener la longitud del tubo lo dividimos entre el área de cada. El área es pi, esto era, ¿no? Esto es pi d o puede ser 2 pi r por L, ¿no? 2 pi r. Entonces, el L, queremos la longitud, ¿no? Esto ya es el área, entonces reemplazamos pi, 512 metros cuadrados, pi, este es el diámetro. Estaba en centímetros. Ponemos ahí. Y nos sale la longitud del tubo 109 metros, miren. 109 metros. ¿No? De acuerdo al ejemplo, entonces. Nosotros hemos asumido que nuestro intercambiador es de un paso, ¿no? Como dos tubos, ¿no? Pero como ustedes habrán visto hasta en fotografía, en el alrededor del carro, ¿no? El alrededor del carro no solamente son dos tubitos concéntricos, ¿no? Va en zigzag, ¿no? Entonces,
Entonces, en este problema no es práctico que yo ponga de un, entonces yo lo tengo que, ¿no? Sé que necesito esto, entonces tengo que buscar un intercambiador más compacto, ¿no? De varios pasos, capaz, ¿no? De 8 pasos, de tal manera que en vez de tener una longitud de 109, sea una dimensión como un intercambiador, como un radiador nomás, bueno, largo. Entonces, ese es el procedimiento a veces que se utiliza para calcular un intercambiador, pues, ¿no? Y a veces en función de esto se diseña nomás, ¿no? Ahora, por eso ustedes en el diseño de una terma, ustedes llegan, necesito tantos tubos, ¿no es cierto? Ustedes más lógico, más económico es comprar la terma. Ah, me ha salido 8 tubos, ya. Voy y compro una terma de 8 tubos, porque mandar a fabricar un tanquecito nomás, aislado con todo, me va a salir más caro, ¿no? Entonces yo ahí lo fundamental, los tubos, ¿cuántos tubos necesito yo? Entonces ya, los que venden, los tubos ya, ¿no? Entonces el tanque ya más o menos concuerda, ¿no? Entonces, igualito acá, ¿no? Ah, necesito esto, ¿no? Entonces yo busco un intercambiador que tenga esta área, ¿no? Esta área, ¿no? Ah, esta área, ¿no? Capaz necesito ese tubo, ¿no? El diámetro del tubo, ¿no? Pero debe haber, ¿no? O sea, igualito que usted sabe, quiero seleccionar un motor, ¿no? ¿De qué potencia va a ser? Pequeñito, más grande, algo similar a esto, ¿no? No voy a mandar a que me fabriquen un intercambiador. Pues. Ah, quiero de tanto. Entonces, existe, pero yo ya veo, no tantos. Este intercambiador más o menos tiene esta área de transferencia de calor. Ah, pues que lo compro. Entonces, ¿alguna pregunta? Nadie. A ver, ¿me están escuchando? Sí. ¿Alguien ha visto alguna? Nadie. Entonces, a ver, yo voy a preguntar, su curso de transferencia de calor, ¿qué ingeniero les ha enseñado? A ver, Washington. ¿qué ingeniero les ha enseñado su curso de transferencia? Miguel. Miguel, ¿qué? Miguel, ¿qué? Ah, Miguel Sonco. no lo ubico. Washington. Washington. ¿Sigue enseñando? Creo que sí. No sé. Creo que sí, Miguel, creo no será así. Había un profesor que sí. Ahora como el curso de transferencia de calor es un curso interesante, ¿no? Ahora existen bastantes libros, ¿no? Entonces, para como digo, ¿no? Pero, como ven, ¿no? Entonces, hay algunas partes que, por ejemplo, en la parte de radiación, su matemática es interesante, ¿no? Entonces, pues, no sé si habrán trabajado ustedes en la verdad. Juegan un libro, ven si hay. Y también en la parte de radiación tiene bastante aplicación de energía solar, ¿no? De energía solar. Por eso que ustedes, y ahora les vuelvo a repetir, ¿no? Tienen que tratar de
de cada curso lo fundamental. Y como digo, tienen que estudiar, porque hasta ahorita estoy viendo de lo que les he preguntado su práctica, ¿no? Entonces, muchos de ustedes tienen el hábito de estudiar para los exámenes nomás. Va a haber práctica el viernes, estudian el jueves en la noche estudian. Entonces, de esa manera no es conveniente. No es conveniente y está demostrado. Bueno, yo ya lo he comprobado, ¿no? Con los alumnos. Yo veo alumnos que están en el noveno ciclo, se ven en la universidad, se han olvidado los 8 ciclos anteriores. ¿Por qué los 8 ciclos? Han estudiado una noche, ¿no? Y por eso ustedes, ojalá que de los 22 o 23 que están en la clase, ustedes pues, tienen que cambiar de hábito de estudio, ¿no? Pues tienen que diario estudiar lo necesario, ¿no? Y a veces el conocimiento, cuando yo estudio diario mis cursos, sé cada curso, ¿no? Y hasta me parece más bonito el curso. Me pongo a practicar a ver un problema de un libro, lo desarrollo, ¿no? Lo he logrado solucionar. Agarro otro, ¿no? Pero cuando yo no tengo conocimientos, me escapo de los libros, ¿no? Porque agarro un libro, quiero resolver un problema, no sé nada. Y ahora tienen esto, ¿no? Pues aquí en la ingeniería, ¿no? Hasta en los cursos, ¿no? A veces nos estamos acostumbrando a hacer esto, pues, mecanizarnos, ¿no? Pues yo a veces les pregunto a los alumnos, ¿no? ¿Qué libro están utilizando? Les digo, ¿no? Ah, eso también, ¿no? Esto, como digo, ¿no? El único objetivo de que, ¿no? Claro, ya saben, el profesor, lo único, yo al menos yo, ¿no? Lo que he aprendido, pues ya se los digo a ustedes que deben, primerito, ¿no? Tienen que estudiarme diariamente, ¿no? Y tienen que estudiar con libros, ¿no? Entonces, por yo he visto, ¿no? Entonces, alumno que sabe la teoría de cualquier curso puede resolver cualquier problema, ¿no? Así se demore 5 días, pero lo va a resolver él, ¿no? Alumno que no sabe la teoría no puede resolver ningún problema, salvo que el profesor le ponga un problema y él lo resuelva como robot, ¿no? Ya sabe el procedimiento. Y ese es el error que estamos cometiendo, ¿no? Yo veo, bueno, les pregunto, ¿qué libro has manejado? Raro el que mi profesor, yo he consultado tal libro. Pues tienen que consultar libros. Ahora ustedes tienen, ahora bueno, en el internet, yo les aseguro, ¿no? De transferencia de calor, ahora pues, y hay libros ya que yo no necesito, digamos, comprar, pagar, ¿no? Por el tiempo de edición ya son gratis, ¿no? Hasta el autor ya lo publica nomás, y se puede pagar, tal, no puedo pagar. Y eso tiene que hacer en todos los cursos, pues. Entonces, ya, entonces si no tienen preguntas, entonces algo respecto a la práctica, ¿no? Ahora, en su práctica yo estaba viendo que muchos de ustedes me han puesto, a ver, voy a preguntar, a ver, ¿cómo me han dictado su radiación, ¿no? Porque me han, no, ya está ahí en el, Ingeniero, ahora a ver, sí, sí, ya si quieren intervenir les escucho, ¿no? Les escucho nomás. ya, la radiación que usted la irradiación que nos
que usted nos ha pedido, Claro. yo le había dictado el global. No, pues, ¿qué le sé? O sea, Cuando, y acá, pero yo cuando yo digo la radiación de diseño, a ver, justo eso les quiero preguntar, pues, porque estoy viendo, me han dictado 5.000, sin el ejemplo, creo que no llegaba ni a 4.300, creo que era ya. Ahora quiero preguntarles cuál es el criterio pues, que han tomado. Entonces, ahora como ya han leído, yo voy a preguntar y me van a decir, yo profesor he asumido el criterio. Entonces, porque ya ustedes saben que hemos hecho, yo les he dejado para su casa, que ustedes saben que yo no les voy a decir, a ver, entren a tal lugar y calcúlenme y me saquen. Capaz ustedes no tenían esto a la mano su internet, por eso yo les he dejado miércoles, decía, con anticipación. Ahora, bueno, con respecto a la práctica, bueno, ahora vamos a ver. Aquí ya no tengo. Entonces, a ver, voy a como, ahora hecho de la práctica que ustedes, yo le estoy evaluando oralmente, algunos ya tienen, y ahorita pueden intervenir, ¿no es cierto? Pueden intervenir. Por aquí a la señorita Abad Danitza, Abad Sí. Danitza. Entonces, usted acá, entonces su radiación de diseño, en la radiación de diseño, ¿qué criterio ha tomado para elegir el valor que me ha dictado? La radiación global, el menor mes. Ya, el que tiene menor, ¿no es cierto? Sí, Y esto pero me puso nervioso y le dicté el número de arriba, pero trabajé en realidad con el de abajo. Sí, eso yo ya, también. no, Sí, pero yo cuando hemos hecho el ejemplito les he mostrado en mi pantalla, lo he marcado creo con plumón negro, ¿no? ¿Y ustedes por qué no pueden hacer eso? Ay, voy a marcar, esto lo voy a marcar, ¿por qué no pueden? Si ustedes sí, están en su sí, casa, recién. Ujú. ves, por eso ahora Sí he trabajado bien en el ejercicio, pero es, le dicta mal usted. es que yo no voy a saber si Sí. ustedes han, ahora, se han marcado o no han marcado, ¿cómo voy a saber yo? Y que no sea así. Yo les digo, a ver, dígame su radiación que ha asumido. Yo Estaba supuse, buscando otra vez dónde está ahí. Lo no, siento. hasta ayer les he dicho, ese día me van a tener en su mesa su hojita, ¿no? Se supone que usted tiene, porque ustedes han visto que los cálculos que les he pedido, eso se hará pues, a lo sumo, ¿no? 20 minutos. 20, ¿no? ¿Y cuánto tiempo han estado usted? Yo les he dejado, pero ¿cuánto? 40 minutos para calcular, más, porque nos hemos demorado casi toda la clase, porque después claro, las chicas, ustedes se han equivocado, entonces, ¿por qué me va? Ya, ahora mira, está bien, ahora vamos a complementarlo con lo que, ya. Ahora, esa radiación, yo les he pedido, ¿no? Para dos lugares que están en la tablita, ¿no es cierto? ¿Para qué lugar era? ¿Qué lugar era? Juli, ¿no? Para Juli. La Capachica. mitad era para Juli y la otra era para... Entonces, los de Juli les he puesto que había vegetación, ¿no? Donde iba había vegetación. En cambio, a los otros, ¿qué era? ¿Para dónde era? ¿Qué lugar era? Capachica. Capachica. Ahí estamos suponiendo que va a haber agua. ¿Sí? Ese es su entorno. ¿Ya? Entonces, a ver, a ver, aquí, entonces, ya aquí como intervención, a ver, los que quieran responder, entonces, ahí les he pedido, entonces, que me averigüen la reflexividad. ¿Están de acuerdo o no? Les he pedido la reflexividad, ¿no? Que vale.
porque en el ejemplo hemos asumido para Juliaca 0,2, ¿no es cierto? 0,2. Ahora, a ver, los que han hecho para Julia, a ver, cuánto me han dictado? En Julia he dicho que está, el entorno es vegetación, digamos, verde. ¿Cuánto han asumido la reflexividad? A ver, ¿quién me dice? 0.25. Por dos. ¿Por qué han asumido 0,25? Porque es un lugar de vegetación o la vegetación. ¿Dónde han buscado? Ya, a ver, ¿qué se llama usted, señorita? La que ha asumido 0,25. A ver, vamos a preguntar a otro más, a ver cuánto han asumido. ¿Quién es la señorita que ha asumido 0,25? Ya. A ver, Glenis. ¿su apellido? Paco Gómez. Paco, no, ya, más o menos. Entonces ya. Ahora, con respecto a eso, ahora, a ver, para que me complete, ¿de qué tabla o cómo lo ha puesto 0,25? La señorita Glenis. A ver, ¿quién? Había tablas en internet. Estaban mayormente en inglés. En inglés. Reflective values of various. Inglés. ¿De qué libro? Tesis, ¿de qué era? ¿Te acuerdas? O sea, de acuerdo claro, ese valor, como digo, yo le estoy preguntando por qué, de qué libro, porque a veces en los libros puede estar 0,2, hasta 0,5, 0,25 ya puedo aceptar, ¿no? O sea, la reflexión está de la vegetación, ¿no? de las rocas, ¿no? Capaz yo quiero hacer un sitio rocoso, en donde el concreto más o menos refleja con 0,2, 0,2, 0,2. Alguien, con respecto a la vegetación, ¿alguien me puede decir por qué los árboles se ven verdes? Que se supone lo han hecho en arquitectura solar, ¿no? ¿Alguien me puede decir por qué se ven los árboles verdes? Y tienen que ver con las propiedades, ¿no? Que hicimos. Alfa. Las tres propiedades deben sumar uno. Absorción, reflexión, el Rho y el tau deben sumar uno. ¿Cierto? Entonces, ahora, pues yo les he pedido de la vegetación, les he pedido el Rho, 0,2 más o menos. Ya pues está 0,2, ya, su compañera ha puesto 0,25, ya más o menos, ¿no? Entonces, ahora por eso yo les he preguntado porque pensé que en arquitectura, ustedes han llevado arquitectura solar, ¿no? Y justamente el arquitecto tiene que ver pues, con la estética, aprovechando la energía solar, ¿no? Y por eso en arquitectura solar, digamos, yo pongo un determinado vidrio del color y me baso en las propiedades. Cómo va a reflejar, pues va a estar en la noche, le voy a poner un foco, y eso, ¿no? Entonces, hasta ustedes saben, yo le puedo poner de piedra capaz la fachada, o le pongo de mosaico, ¿ya? Ahí tengo que ver esas tres propiedades, cómo refleja, qué hace. Pues yo por eso pensaba ya, como hay sitios aquí que están en 0,2. A ver, los que han hecho del agua, ¿cuánto han calculado del agua? A ver, ¿quién me dice cuánto ha calculado y dónde lo ha encontrado? ¿Dónde lo ha obtenido? Porque eso yo no me voy a inventar, ¿no? Tengo que ver de algún libro, de alguna tesis o de algún folleto o hasta capaz de su cuaderno de arquitectura solar, capaz tienen de los diferentes materiales, ¿no? A ver, ¿cuánto han asumido la reflexividad?
porque ese era el primer paso para la práctica, ¿no? ¿Cierto? A ver, me han dictado ustedes, me acuerdo, creo 0.00, creo 0.02, no llegaba ni a 1. A ver, ¿quién me dice dónde ha buscado? A ver, alguien, Ingeniero, hemos asumido 0.03. ya, algunos, algunos cero. Y ¿Dónde lo han encontrado? esas las imágenes en las imágenes del buscador, y después hemos buscado su fuente, la fuente de las imágenes, porque había dos Ya. imágenes que decían lo mismo, entonces hemos corroborado que sí hay más de una fuente que dice que, aunque eso dependía también del ángulo de azimut, decía, y como teníamos 0 y decía para menores ángulos de azimut tome Ya, 0.03. entonces, ¿qué significa el 0.03? Es, 0.03. O sea, la superficie del agua, ¿no? De un lago, de un sí, río. de la radiación que le llega al agua, ¿cuánto refracta? ¿Cuánto refleja? Entonces, ¿qué significa entonces? ¿Cómo serían sus propiedades? Aproximadamente me están poniendo, digamos, 0, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Significa que absorbe la mayoría de la energía que le llega. Un, un cuerpo negro, ¿cuánto tiene alfa? Tiene el rho. Porque lo que estamos hablando es el rho, ¿no es cierto? Es la flexibilidad. Hay alfa, Cero hay tendría, ¿no? rho y hay tau, ¿no es cierto? Un cuerpo negro, ¿cuánto tiene? ¿Cero? Su reflexividad. Sí, cero. Ya, entonces, el agua se comporta casi como negro, tú lo absorbe. No. Acá me estarían diciendo eso, pues. Claro, un cuerpo negro tiene el rho 0. Quiere decir que no refleja nada, ¿no? Todito lo absorbe un cuerpo negro. Entonces, ahora por eso yo pensé, pues ya, digo, a ver, voy a ver, tendrán ya, porque como digo, ¿no? Esas tres propiedades se lo utilizan pero los arquitectos, ¿no? Los arquitectos. Yo no lo digo, ¿no? Ustedes pueden buscar, los arquitectos, claro, un arquitecto entendido en la materia, pues. Claro, yo les aseguro que agarrar un arquitecto no sabe ni las propiedades, ¿no? Porque, pero usted ve en el diseño, ¿no? Con focos de colores, yo puedo poner agua, pero me tengo que guiar en esas propiedades, ¿no? Entonces, por eso ustedes han puesto más o menos 0 han puesto, pues. Entonces, ahora por eso ustedes me han encontrado ese valor. Claro, el agua tiene poco refleja, ¿no? Entonces, ahora también ustedes que son de esta área tienen que un poquito leer sobre la reflexión, ¿no? A ver, lo que les he preguntado, ¿por qué se ve los árboles verdes? A ver, ¿por qué yo veo una chompa negra, pues, o veo una chompa roja? ¿Por qué? Pues porque ustedes ya han llevado su curso de arquitectura, ¿no? Se supone, y he visto, creo que arquitectura solar creo que tiene 6 horas a la semana, ¿no? Ustedes son unos expertos en la radiación, ¿no? Ahora, por eso en la reflexión, por eso el profesor les ha explicado, ¿no? Ustedes saben que la luz se descompone en 7 colores del arco iris, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo o no? ¿Cierto o no cierto? A ver, Sí. saben. Sí, sí. Pero los 3 colores básicos, ¿no?, de la luz no son los 7 colores. Son La radiación solar tiene 3 colores: rojo, azul y verde, ¿no? El amarillo ya es una combinación. Entonces, por eso, en eso de la reflexión, esto, yo le digo, ustedes hagan las propiedades, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué yo veo verde? Ese cuerpo lo ha absorbido todo el color verde y el otro lo ha reflejado. Todos los 7, los 6 colores. Al revés no es ingeniero, ¿no? ¿Cómo?
El que O sea, refleja, ¿no es el que vemos? que refleja Refleja el verde en ese caso. Ajá. Lapsus. sobre todos los colores y refleja el verde, ¿no? Sí. Claro, para que se vea verde. Y eso, entonces ustedes me están dando a entender que lo han estudiado. Claro, habrán visto por ejemplo, en los arquitectos, los fotógrafos, ¿no? Estudian dónde está el sol y esas propiedades, lo estudian meticulosamente. Entonces, claro, eso del agua, cuando digo, la reflexión del agua, pues, es claro, es mínima, ¿no? Pues, por eso, como ustedes han puesto, se han puesto 0.03, pues, aproximadamente, digamos, o sea que cero, pues, es cero, ¿no? Capaz yo puedo poner 0.1, ¿no? Porque el 0.2, ¿no? Aunque 0.1 ya es mucho, ¿no? Porque el concreto tiene 0.2, pues, es capaz de hacer lo que puede hacer. Pero lo que me han dictado ustedes no coincide, ve, sus valores. Mira, todos me han dado 2078, 3429, 5000, 2082, 3689, 3460. Entonces, ¿por qué varía todas sus radiaciones? De los Ingeniero, 22 habrá 8 valores. Y debería haber por lo menos ya 2, 3. La latitud pienso que es porque algunos la han puesto con el signo menos y el otro con signo positivo. No, no, ahí tienen que poner con el positivo, ¿no? ingeniero, Yo lo considero negativo, ingeniero, porque estamos en el hemisferio sur. No, es que en el cálculo, eso es, digamos, matemáticamente, ¿no? Es que cuando ustedes saben que la Tierra es como una esfera, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, cuando el Sol está iluminando al hemisferio norte, ¿no es cierto? Es como si ya, digamos, nosotros estaríamos en la parte inferior, ¿no es cierto? Pero también va a ocurrir un momento en que lo inverso, ¿no? Es como si nosotros estuviéramos en la posición del hemisferio norte y el sol va a alumbrar de la misma manera. ¿Ya? Entonces ahora ustedes yo les he dicho que confirmen, ¿no? ¿Ya? Entonces yo se los voy a verificar, ya, porque si es con signo menos, ¿ya? Entonces su latitud, a ver, y voy a comparar con lo que me han dictado, ¿ya? Bueno. Pero en ese programa hay que ponerlo con positivo, porque si yo pongo negativo, yo como les había dicho a ustedes, ¿no? Vean, entonces cámbienle los valores para ver cómo modifica, entonces yo he visto, y sale muy bajo, imposible. Por digo, ¿no? Una esfera, si el sol está, digamos, alumbrando el hemisferio norte, ¿no? La misma situación se va a presentar cuando alumbre al hemisferio sur, ¿no? O sea, porque no me van a decir de que el sol alumbra diferente al hemisferio norte y diferente al sur, ¿no? Porque gira, pues. El sol se mueve, pero llega un momento en que, digamos, está en la misma situación, ¿no? Para el hemisferio norte como el hemisferio norte. Porque no van a decir porque si yo pongo menos diría que el sol siempre alumbra al norte nomás. Es como me dirían, ¿no? No, profesor, solamente hay noche, ¿no? No hay día, ¿no? Eso por ustedes verifíquenlo, a ver, pongan, con ese programita, pongan otros valores, entonces, cuando pone menos, le sale exageradamente bajo.
Yo ya no, eso tiene Casi mil de variación. es ¿por qué? Porque pues como es que si me sale así, pues te digo, pues, verifíquenlo, pero yo voy a verificar a ver. Ya lo verifiqué. Si han trabajado con menos y me han dictado, yo les voy a considerar, ¿ya? Entonces, pero ustedes siempre traten de pensar eso, ¿no? ingeniero, Me sale muy bajo, y ustedes saben que la Tierra es una esfera, ¿no? Siempre el Sol va a estar en la misma posición, en un momento determinado, en la misma posición para el hemisferio norte y en la misma posición para el hemisferio sur, ¿no es cierto? Ingeniero, yo le saco y hay una variación así más o menos de número No, de no, sí, colectores es 13 y con el otro, con el positivo es 10. ves, ahí, por eso Hay digo, 3 casi la diferencia. es que por eso yo les he dicho que vean, de hecho, cuando cambian los valores, ¿se acuerdan que le dije? Cuando cambian los valores, ese programita loco, el cálculo hace en un segundo, creo, ¿no? Ustedes si están sentados en el programita media hora, a ver, voy a comparar a ver qué sucede con el menos. Entonces, como digo, sale exageradamente menos. Entonces yo digo imposible, ¿no? Porque la misma situación se presenta para el hemisferio norte como para el sur, ¿no? Porque si no, yo pensaría que para el hemisferio nos alumbra, porque es como una esfera, ¿no? En la esfera hay puntos que son simétricos, ¿no? Es como digo, hay una ciudad en el hemisferio norte que tiene la misma situación en el hemisferio sur, ¿no? Entonces yo trazo, ¿no?, a 45 grados, ¿no? El que está arriba y el que está abajo debe suceder lo mismo, ¿no?, en el Sol, ¿no? Solamente que como gira, en qué momento estarán en la misma situación, ¿no? Habría que calcular, ¿no? O hasta capaz, ¿no? Entonces eso lo verifican. Voy a ver esto ya, entonces les voy a llamar lista, yo ya la voy a ingeniero, poner aquí en el sistema. Miguel, Sí, sí, les escucho. los que les habíamos dictado mal, por ejemplo, cuando usted estaba preguntando, ¿cuándo es la irradiación? Por No, ejemplo, yo no sabía, por- si nos estaba preguntando ya miren, el diario ahora médico. miren, ya, pues para el día viernes, verifique y yo les voy a preguntar rápido, ¿ya? ¿Entienden? Para el viernes, ya. Alumno tal, dícteme ya, radiación de diseños ya cuando han escogido ustedes el mayor o han escogido el menor. Ya tanto me diste. ¿Ya? Entonces, antes para verificar algo. Como ya les he dicho aquí, el objetivo es que ustedes tengan, yo ya les he dicho, a mí casi, si es que fuera posible, no me interesaría la nota. Me interesaría que el alumno sepa esta parte, como les he visto, del curso, esa parte es fundamental, ¿no?, para cualquier aplicación que tengan ustedes más adelante, no solamente para que